愿大家平安。Que la paz esté con todos. 感谢主有一个机会，再回到阿根廷教会，我们跟我们大家一起来聚集。Gracias a Dios tengo otra oportunidad para volver acá y reunirme con todos ustedes. 就如刚刚我们所唱的这一首赞美诗， Como el himno que cantamos recién, 我们在主里面是同灵，同一个家庭， dentro de Cristo somos un mismo espíritu y una misma familia. 我们共享一个团契， Convivimos de una misma comunión. 所以在主里面能够相见，这是神的恩典，也是非常感谢的一件事情。 Así que poder vernos nuevamente es algo para agradecerle a Dios. 愿主带领祝福我们阿根廷教会。 Que Dios guíe y bendiga a la iglesia de Argentina. 今天晚上跟大家一起来学习传承。 Y esta noche voy a aprender con todos ustedes el tema de la transición. transition, succession, transition 都可以哈，就是从两个方向来，我们来学习这个道理。 Lo vamos a estudiar desde dos puntos de vista. 这个传承传就是传给下一代，承就是从上一代来接纳。 Este tema implica transmitir a la siguiente generación y recibir de la generación anterior. 第一个我是想从信仰的观点来看传承。 Primero voy a ver este tema desde el punto de vista de la creencia. 首先我们来看申命记。 Primero vamos a ver Deuteronomio. 申命记的第6章。 Deuteronomio capítulo 6. 申命记第6章的第4节到第9节。 Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 a 9. 申命记第6章第4节。 4. 以色列你要听，耶和华我们的神是独一的主。第5节。 5. 你要尽心、尽性、尽力爱主你的神。第6节。 6. 我今日所吩咐你的话，你都要记在心上。第7节。 7. 要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。第8节。 8. 也要系在手上为记号，戴在额头上为经文。第9节。 9. 又要写在你的房屋门框上，并你的城门上。这个第4节到第9节在讲什么呢？ ¿De qué hablan los versículos 4 a 9? 如果我们把它总结，最简单来讲，就是在讲传承。 Podemos decir que habla de una transmisión. 就是怎么把信仰从我们这一代传给下一代。 Cómo transmitir nuestra creencia de nuestra generación a la siguiente. 我们这边大部分都是移民，除了年轻的一代在这里出生了之外。 La mayoría de los creyentes de acá son inmigrantes. 那我们来到这个地方有一个很重要原因，想这应该是一个更好发展的地方。 Y pensando que este lugar es un buen lugar para desarrollarse económicamente. 所以很可能有一些父母来到这里，一定想我一定要赚到一笔钱，那将来我至少可以留给我的后代一些东西。 Y los padres piensan que tal vez puedan ganar un poco de dinero para dejárselo a sus hijos. 所以当我们来想到我们对下一代的爱，我们常常要想说，为他们积一点产业为他们留一点东西给他们。所以我们现在很认真在赚钱。 Por lo tanto, por amor a nuestra próxima generación, nosotros nos esforzamos trabajando. 因为我们这一代年纪大的一代可能受过苦，我们很希望我们下一代能够不必受苦，所以出于爱我们大家都很辛苦在做工，为着下一代。 Porque los padres que han sufrido quieren una mejor vida para sus hijos. 但是如果我们对信仰有一个了解， Pero si comprendemos mejor lo que es la 我 creencia, 们就了解人生最重要的一件事情就是信仰。 sabremos que eso es lo más importante de la vida. 如果失去了信仰， Si perdemos la creencia, 用比较极端来说，你赚非常多的钱有什么用？没有用。 al decirlo de una forma extremista, ¿de qué nos sirve ganar tanto dinero? 如果失去了信仰， Si perdemos nuestra 即 fe, 使你受最好的教育，又有什么用？ ¿de qué sirve recibir la mejor educación? 如果失去了信仰， Si perdemos nuestra 我们人 creencia, 活在世界上就没有目标，也没有意义。
no hay ningún significado ni objetivo en este mundo. 所以，怎么把信仰从我们这一代传给下一代，这是我们活在世界上最重要一件事情。 Por eso, la tarea más importante que tenemos es transmitir nuestra fe a la siguiente generación. 有人问我说：“那你当传道有没有烦恼？” Hay personas que me preguntan si yo tengo preocupaciones 我说 siendo 有 pastor. 压力很大。 Yo digo que sí, que hay mucha presión. 烦恼2件事情。 Me preocupo de dos cosas. 第一件，教会的圣工； Primero, los trabajos de la iglesia. 第二件，我孩子的信仰。 Y segundo, las creencias de mis hijos. 那除了这个，其他我没有忧虑。 Además de esto, no tengo ninguna otra 生 preocupación. 活过好过坏，这个都没有关系啊。 Así que no importa si vivo bien o mal. 但是神托付的工作能不能做得好，这个有关系。 Pero sí importa si he realizado bien la tarea que me encargó 还有 Dios. 下一代的信仰是不是能够传给他，这个跟我有关系。 Y si puedo transmitir mi creencia a la siguiente generación. 所以我常常在想2件事情， Por eso siempre pienso en 就 dos 是对 cosas. 下一代的信仰，第一个，我有没有做的不够的地方？ Con respecto a mi creencia, si tengo alguna falta, 就是应该做的我没有做。 es decir, que hay cosas que debería hacer pero no lo hice. 第二个，我有没有做错的地方？ Y segundo, si me he equivocado en algún lugar. 就是给他们错误的教导或留下错误的榜样。 Es decir, que he dejado malos ejemplos a mi próxima 所以 generación. 我常常在想这2件事情。 Siempre pienso en estas dos cosas. 他一直想如果这个2件事情，我们能够想得通，对神有交代， Si nosotros podemos encarar estos problemas francamente, 第3件事情就是我对他们的祷告有没有足够。 viene un tercer problema que es si he orado lo suficiente por mis hijos. 那到底我们做的够不够？我们有没有做的对不对？我想这一段圣经是给我们一个参考，一个标准。 Y para saber si hemos hecho bien o no, y si hemos hecho lo suficiente o no, este párrafo de la Biblia nos da un parámetro. 所以有时候自己有孩子以后，我可以了解一些弟兄姊妹的挂虑。 Por eso, una vez que tuve hijos, comprendí las preocupaciones de algunos hermanos. 我有3个女儿， Yo tengo 3 hijas. 一个已经订婚了， Una ya se comprometió, 所以比较没有烦恼。 así que no me preocupo ya 但是 tanto 还有 de 2 ella. 个， Pero tengo 2 más. 信仰能不能保得住？将来结婚怎么办啊？这个我也没有把握，所以一直在祷告。 No sé cómo les irá en el matrimonio y si estarán firmes en su fe. 但是我是一直在想这一段圣经是我努力的一个目标。 Pero a través de estos versículos de la Biblia me dan fuerza. 第4节 En el verso 4说，耶和华我们的神是独一的主。第一句话，以色列。 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. 这个以色列排在第一就是表示身份。我们要了解我们的身份。 Dice Israel primero, es decir, que debemos comprender cuál es nuestra identidad. 我们到阿根廷久，可能变阿根廷人，拿阿根廷护照。 Cuando estamos en un país por mucho tiempo, tenemos la cédula y el 但 pasaporte. 是我们又是中国人。 Pero también somos 你 chinos. 在学校可能是老师， En un colegio tal vez seamos 在 maestros. 公司可能是雇员或老板， En una empresa tal vez seamos jefes o empleados. 在家里可能是父母。 En la casa tal vez seamos 但 padres. 是这么多的身份里面，最重要一个身份就是我们是以色列人，属灵的，是我们的属灵的身份。 Pero de todos estos roles que tenemos, el más importante es que somos israelitas espirituales. 因为一切的身份到死的时候都结束了，只有这个身份是永远的。 Porque toda identidad termina cuando morimos, solamente este permanece para siempre. 我们是神的选民， Somos escogidos de Dios. 所以为什么这么多人要学中文？因为你是中国人， ¿Por qué todos aprenden el idioma chino? 但是我们是神的选民， Porque somos chinos, 所 pero 以我们要更看重属灵的事情。
Somos hijos de Dios también, por lo tanto le debemos dar importancia a las cosas 说 de Dios. 下一句说你要听，神是我们独一的主， Luego dice, escucha, el Señor es nuestro único Dios. 主是什么？主宰。 El Señor significa el Señor del mundo. 在主之前，我们是仆人， Ante el Señor nosotros somos siervos. 所以主耶稣说，一个人不能够服侍两个主， Por eso Jesús dijo que una persona no puede servir a dos señores. 一个就是马门，一个就是神。 Es decir, al dinero y a Dios. 如果我们来阿根廷为着赚钱， Si nosotros venimos a Argentina solamente para ganar dinero, 你翻圣经也不能说这个不对， no podemos decir que es algo incorrecto según la 因为我 Biblia, 们都说做正当的职业。 porque estamos realizando un trabajo legal. 但是如果来到阿根廷，最重要就是赚钱。 Pero si vinimos acá solamente para ganar dinero 为着赚钱，没有信仰生活，没有家庭生活， y hemos perdido nuestra vida espiritual y familiar, 那这个就是服侍马门呢、 estamos sirviendo a Mamón. 那马门就是变成神了、 Entonces se convirtió en nuestro 那 Dios. 这个本身信仰就会发生问题， Y nuestra creencia tendrá problemas. 家庭会发生问题，信仰会发生问题， Nuestra- 下一代会发生问题。 Nuestra familia también y la próxima generación también. 不是不可以赚钱， No es que no podamos ganar dinero, 但是赚钱不能够摆在神的上面。 pero eso no puede estar en un lugar anterior a Dios. 当守的安息日要守， Debemos guardar el día de 每 reposo. 天当花的时间亲近神，要亲近神。 Debemos dedicarle todos los días un tiempo a Dios. 当归属于神的1/10要归属于神。 El diezmo que le corresponde a Dios debemos darlo. 那在这个之外，我们再来提到我们的赚钱。 Después vamos a hablar acerca de cómo ganar dinero. 所以我们要了解人生的价值观在哪里。 Nosotros debemos comprender nuestro valor en 人生 esta 的 vida. 价值观是要从神来的， Nuestra escala de valores debe provenir de 也 Dios. 就是神看你有价值，你就有价值。 Es decir, si somos valiosos delante de Dios, entonces 神看 realmente lo 你 seremos. 没有价值，即使人看你很有价值，到最后也是连1毛钱都没有价值。 Si delante de Dios no somos valiosos, pero delante de los hombres sí, eso no significa nada. 因为到最后判定我们的是神，不是人。 Porque finalmente el que nos juzga es Dios y no el 所 hombre. 以这需要有一个很大的调整，但是调整本身是痛苦的。 Debemos reorganizar nuestra escala de valores. 但是唯有愿意改变，我们跟神的关系才能够进步， Cambiar eso es distinto, pero haciéndolo podremos progresar. 我们才能够真正享受主里面的平安跟喜乐。 Podremos disfrutar de la paz y del gozo en el Señor. 那什么叫做神是我们独一的主？ ¿Qué significa que Dios es el único Señor? 第5节就是一个解释， El versículo 5 es una 你 explicación. 要尽心、尽性、尽力爱主你的神。 Debemos amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. 有时候我们常常想哦，你有没有尽心、尽性、尽力爱你的事业？有。 Nos preguntamos si amamos a nuestro trabajo con todo nuestro corazón, alma y fuerza. 有时候我到南非去， A veces cuando voy a Sudáfrica, 我发现最危险的村落里面都有人在开店。 vi que en los pueblos más peligrosos hay gente que se anima a poner locales 家人、妻子、家人、小孩子都留在他的故乡。 y deja a su familia en su ciudad natal. 那一个人在最危险的地方开店赚钱， Y él solo va al lugar más peligroso para ganar dinero. 所以有没有尽心、尽性、尽力爱钱？有。 Ese es un ejemplo de poner toda nuestra fuerza, nuestro corazón y alma para nuestro trabajo. 但是我们常常想， Pero 我 pensemos, 们有没有尽心、尽力、尽意爱主我们的神？ ¿hacemos todo esto con Dios? 这个就是每一个人要回答的。 Esto es lo que debemos responder. 那为什么这个这么重要？ ¿Por qué esto es tan 因 importante? 为这个会影响2件事情。 Porque influye en dos cosas. 第一件事情就是我们跟神的关系， Primero, en nuestra relación con Dios 第二件事情就是我们下一代的信仰。 y en la creencia de nuestra próxima generación. 如果我们把神摆在第2位，
Si nosotros ponemos a Dios en el segundo lugar, 我们怎么能够期待神把我们摆在第一位？ ¿cómo podemos esperar que Dios nos ponga en el primer lugar? 而神已经把我们摆在第一位， Dios ya nos puso en el primer 因为 lugar, 主耶稣来世界为我们而死， porque Jesús vino al mundo y murió por 他的独 nosotros, 生子为我们白白牺牲， sacrificó a su Hijo único. 这个就是神把我们摆在第一位。 Ahí Dios nos ha puesto en el primer lugar. 所以我们应该回报神，把神摆在第一位，要尽心、尽性、尽力、尽意爱神。 Por eso, para devolverle esta gracia, debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma y fuerza. 那神看到我们都会回报他的爱，神会受感动，他会更赐给我们恩典，我们跟神的关系会越来越好。 Si Dios ve que nosotros realmente lo amamos, entonces Él nos dará gracia y nuestra relación mejorará. 所以为什么人对神没有体验？ Porque a veces el hombre nunca experimenta a Dios. 问题不在乎神， El problema no está en Dios. 神没有问题。 Él no tiene ningún 因为 problema. 神说：“你如果转向我，我就转向你。” Porque Dios dijo que si te vuelves a mí, yo me volveré a ti. 所以问题在乎我们有没有转向神。 El tema está en que si nos hemos vuelto a Dios. 所以最困难人跟神建立关系的不是神，最困难不是神，最困难是人。 Por eso, lo más difícil de mantener una relación es 因为有时候我们想，神这么伟大啊，怎么有办法他听我的祷告？ está en el hombre. Porque a veces decimos que Dios es tan poderoso, ¿por qué no escucha mi oración? 但是神说：“你如果转向我，我就转向你。”神已经开口了。 Pero en realidad Dios ya nos dijo de que si nos volvemos a Él, Él se volverá a 我们 nosotros. 愿意不愿意在生活当中有很实质的回转啊？真的以生活来证明神就是我生命的第一位。 ¿Somos capaces de tener este cambio en nuestra vida y testificar que Dios está en nuestro primer lugar? 如果我们回转，那神就回转向我们，我们生活一定有很多体验。 Si hacemos eso, entonces experimentaremos a Dios. 那第二个就是第5节会影响我们教小孩子。 El verso 5 también influye en nuestra educación a los hijos. 如果我们没有守安息日， Si no guardamos el día de 我们怎么 reposo, 教导下一代守安息日？ ¿cómo le decimos a nuestra próxima generación que lo haga? 如果我们在家里没有读圣经祷告， Si en nuestras casas no leemos ni oramos, 我们怎么期待我们下一代在家里读圣经祷告？ ¿cómo vamos a esperar de nuestros hijos que lean la Biblia y oren? 如果我们没有参与圣工， Si nosotros no hacemos el trabajo 我们怎 sagrado, 么期待下一代会参与圣工？ ¿cómo esperamos que nuestros hijos realicen trabajos de Dios? 所以下一代的信仰能不能建立起来，跟我们这一代的信仰有没有很实际生活的榜样有绝对的关系。 Por eso, la creencia de nuestra próxima generación depende de si le dejamos buenos ejemplos. 啊，因此这里说你要有身教，要尽心、尽心、尽力、尽力爱主你的神。 Acá en el verso 5 nos está diciendo que debemos dejar ejemplos concretos. 啊，所以我们没有办法说啊，我的孩子讲他就不听啊。 No podemos decir que nuestros hijos no nos 好 escuchan. 像我已经讲完了，我责任尽了，过来不是我的责任。 Es decir, que solamente los retamos y nada más. 啊，但是第5节是讲身教榜样。 Sino que en el verso 5 nos está diciendo que 那第 además de eso hay que dejarle un ejemplo. 第7节才是言教。 Y recién en el verso 7 nos dice que debemos educarlo con palabras. 哦，所以我今日殷勤教训你的儿女，你坐在家里行或谈话都要谈论，你要跟你的孩子谈论。 Debemos hablar con nuestros hijos. 啊，那怎么谈论？ ¿Cómo hablamos? 坐在家里，行在路上，在外面，在里面，要找机会谈论。 Ya sea en casa, cuando estamos caminando, o cuando nos acostamos o nos levantamos. 所以我一直在想哦，信徒为着做生意，把孩子送到故乡啊，叫自己的父母去栽培我们自己的儿女，这个合圣经吗？ Por eso muchas veces hay padres que mandan sus hijos a que los cuiden los abuelos y ellos trabajan. 可能我们的父母可以帮我们的孩子养得身体白白胖胖的， Tal vez los abuelos puedan alimentar a los nietos, 但是他们能够教导他神的话吗？能够栽培他们的信仰吗？ pero ¿pueden ellos
inculcarles la palabra de Dios. 这个是要花时间的。 Eso lleva mucho tiempo. 所以有时候我常常看到一些信徒为着赚更多钱，但是他所损失的是他所赚的钱所没有办法弥补的。 Muchas veces hay creyentes que ganan mucho dinero, pero lo que han perdido no puede comprarse nunca con dinero. 所以这个是跟价值观有绝对的关系。 Esto está relacionado con la escala de valores. 那为着要教导我们的下一代，要花时间， Y para educar a nuestra próxima generación necesitamos dedicarle mucho tiempo. 因为花时间才有办法影响他。 Con el tiempo se puede influir. 因为电视在影响，网络在影响，朋友在影响。 Porque a su alrededor lo influyen la televisión, internet y sus amigos. 那我们下一代一个礼拜来教会几个小时？不到5个小时。 ¿Cuántas horas venimos a la iglesia? No más de 5. 所以最重要影响我们下一代是在家庭。 Así que la mayor influencia para nuestros hijos es la familia. 未来的10年会比过去10年更难教小孩子。 Los próximos 10 años será mucho más difícil de educar a los hijos que los 10 años anteriores. 所以每一个年轻人如果说真的结婚想要生小孩子，一定要有这个觉悟。 Por eso todos los jóvenes, si quieren tener hijos, deben estar alertos. 要做榜样， Deben dejar un buen ejemplo. 要花时间 Deben dedicarle tiempo. 用神的话来教导他。 Deben educar a sus hijos con la palabra de Dios. 所以第6节，我吩咐你的话要记在心里。 Grábate en el corazón estas palabras que yo hoy te mando. 这个就是做父母本身他的观念要真理化，就是他的观念要从圣经来。 Los pensamientos que tienen los padres deben provenir de la Biblia. 我们不是教导中国文化， No les inculcamos cultura 我们也 china 最重要也不是教导阿根廷的文化， ni cultura argentina, 因为我们要塑造成为神的选民，最重要是神的话。 porque lo más importante es la palabra de Dios. 所以这个是信仰的这个传承。 Esto es la transmisión de la creencia. 那最后一点就是创造生活环境。 Lo último es crear un ambiente. 第8节跟第9节。 Versículos 8 y 9. 系在手上为记号，戴在额头上，应些经文写在门路盲框上。现在就是指创造生活环境。 Es crear el ambiente que vivimos. 在一个小孩子还没有成熟以前，环境会影响他。 Antes de que un joven madure, el ambiente puede influenciarlo. 最近有一个青年来受洗，他在大学读书。 Hubo un joven que vino a bautizarse a la iglesia. 他说他洗礼完之后他过去的朋友断光了。 Y dijo que después de bautizarse, todos los amigos que tenía antes se separaron de él. 为什么？ ¿Por qué? 因为他过去的朋友，那种生活方式根本就跟基督徒不一样。 Porque la vida que llevaban sus amigos es muy distinta a la de un cristiano. 他的谈吐，他过去的一切男女的交往，完全你没有办法想象。 Todos los actos y lo que hacían es inimaginable. 好像男女朋友到礼拜6晚上就带男朋友的，再带女朋友，就到宿舍里面住。 Por ejemplo, si uno está de novio, llega el fin de semana y el chico lleva a la chica a su habitación. 这个变成很普通、很平常。 Eso se convierte en algo muy normal. 所以我们这下一代所面对的，真的是不是我们没有办法了解的。 Así que lo que se va a enfrentar nuestros hijos es 那我们在家里面， nosotros en nuestra casa 有这个宽频的网络， tenemos internet, 那有的去订那个电视，又有线的电视， tenemos cable, 这个里面都有很大的试探。 y en todo esto hay muchas tentaciones. 所以我们曾经对这个青年班跟他调查，你不必写名字，调查。 Una vez hicimos una averiguación entre los jóvenes. 有好多父母不在的时候，都是看那个黄色的电影。 Anónima, y muchos declararon de que veían malas películas cuando sus padres no estaban. 所以在这个环境里面，我们怎么样来创造他还没有属灵上还没有成长，怎么创造一个环境让他灵性能够成长？
这个是需要花功夫。 Así que, ¿cómo hacemos para crear ese ambiente y influenciar para bien la creencia de nuestros hijos? 所以信仰的承传呢，这个是我们活在地线上最重要的一件事情。 Por eso, la transmisión de la creencia es lo más importante que hay en esta vida. 那第二个承传 El segundo tipo de 就是 transmisión 圣功的承传。 es del trabajo sagrado. 我们信仰承传做好了，才能够提到圣功的承传。 Una vez que hemos realizado bien la transmisión de la creencia, podremos realizar la transmisión del trabajo de Dios. 摩西跟保罗是新旧约两个最重要的工人。 Moisés y Pablo son los trabajadores más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. 但是我们看他们两个人的工作模式有一个相同点。 Y su forma de trabajar coinciden. 摩西在出埃及不多久，他就拣选约书亚。 Moisés, luego de partir de Egipto, eligió a Josué 要栽培约书亚做他的后继人。 para que sea su heredero. 保罗出来做工不多久， Pablo, después de trabajar por Dios, 在他宣道旅程，他就拣选首先拣选马可。 por un poco tiempo escogió a Marcos. 那后来马可没有办法受苦，就溜走了， Pero Marcos no pudo sufrir, así que se fue. 所以他就拣选提摩太。 Y luego eligió a Timoteo. 所以提摩太变成年轻的接棒者。 Y Timoteo se convirtió en un gran ayudante de Pablo. 摩西栽培约书亚40年， Moisés estuvo educando a Josué por 40 años. 他要离世以前，他向神祷告， Antes de morir, Moisés le oró hacia 说 Dios. 神 Le dijo: Dios, 那到底你要拣选谁来接续这个工作？ ¿a quién vas a elegir para que continúe este trabajo? 神说约书亚， Dios dijo: Josué. 但摩西已经训练40年。 Y Moisés ya lo había educado por 40 años. 保罗要离世以前， Pablo, antes de morir, 在他写给提摩太前后书，我们知道提摩太已经长大了， todos sabemos que Timoteo ya había madurado 所以提摩太能够接续保罗的工作。 y que podía continuar el trabajo de Pablo. 所以我们今天教会的圣工需要有往前看一个眼光， Hoy en día, cuando hacemos el trabajo de Dios, debemos mirar más allá. 也就是再过10年，我们教会里面有没有人来接续我们的棒？ Debemos ver si después de 10 años hay alguien que continúe nuestro trabajo. 他说2个礼拜前美国在开这个全国教会会议， 2 semanas antes, en Estados Unidos hicimos una asamblea entre todas las iglesias. 参加的人大概50个人。 Los participantes fueron 50我 personas. 参加完了，我感觉到有一点悲伤，但是也有一点很快乐。 Después de esta asamblea me sentí un poco triste y alegre a la vez. 怎么会这样讲呢？ ¿Por qué digo esto? 因为50个人里面， Porque de las 50 personas, 我倒数过来，我是最后10名年纪最大的， yo soy el... 就是40个人比我还年轻啊。 Había 40 personas más jóvenes que yo. 所以看一看照相你一直把你推到前面去。 Por ejemplo, cuando nos sacamos fotos, los ancianos se sientan 坐在第一 delante 排 y yo soy uno de ellos. 以前我80年代我到美国的时候，照相都站在最后面，最年轻。 20 años antes, yo siempre me paraba atrás en las 现在一 fotos. 直推到要跑到前面坐，我都不愿意啊，不然溜到后面再不你自然的，所以这个有一点悲伤啊。 Eso me entristece, 因为年纪越来越大， porque estoy envejeciendo. 但是我也觉得很安慰， Pero también me sentí muy consolado. 就是有40个人年纪比我轻，现在主要在承担教会的圣工。 Porque hay 40 personas más jóvenes que yo que están preparados para seguir el trabajo de la 我看也 iglesia. 有20几岁的， Había personas 也 de 有 20, 30几岁的， de 20, de 也有30 40几岁的。 y de 40. 所以我觉得为了这样，我也觉得很感谢神。 Por esto yo le agradezco a Dios. 所以我们在发展教会需要来思想一下圣工的承传。 Por eso, para hacer prosperar una iglesia, debemos pensar
en la transmisión del trabajo sagrado. 就是当我们这一支棒要加下去的时候，谁能够接？ ¿Quién puede continuar todos los trabajos? 那这个需要时间。 Para hacer esto también se necesita mucho tiempo. 现在美国里已经今年开始办第5届的传道训练， En Estados Unidos estamos realizando ya el quinto seminario para predicadores. 有2个大概是都在美国受教育。 Hay dos que fueron educados en Estados Unidos. 到2010年会开始招第6届传道训练。 En el 2010 convocaremos el sexto seminario. 照现在听起来，已经有好几个青年想要报名。 Y según lo que escuché, ya hay varios jóvenes que se quieren inscribir. 有的是在美国生，在美国长大的。 Hay jóvenes que nacieron y crecieron en Estados Unidos. 有的是在国外生，但是移民到美国，在那里受教育长大。 Y hay otros que nacieron en otros países, pero fueron a Estados Unidos a estudiar. 我们这一代讲的英文叫做中国英文。 El inglés que hablamos en mi generación es una mezcla con el 所以 chino. 我们讲的英文需要有中国的知识才听得懂。 Por eso, para entender mi inglés, se necesita conocimientos del idioma chino. 但是到下一代， Pero en la próxima generación, 如果能够献身出来， si realmente pueden ser pastores, 他们要在美国的文化里面传福音，就比较得心应手，因为对美国的文化、美国的语言非常的熟。 les sería mucho más fácil predicar en la sociedad norteamericana. 所以有一段时间，我们也为着青年相当的忧虑。 Hubo una época en que realmente estábamos muy preocupados por los 但是 jóvenes. 我们感谢神，真的神有保守一些青年，蒙神所用。 Pero gracias a Dios porque Él ha protegido a algunos jóvenes para ser 那 utilizados. 在这一段期间，我发现教会里面几件事情一定要做。 Y en este tiempo descubrí que hay varias cosas que realizar en la iglesia. 第一个就是训练。 Lo primero es entrenar. 从1991年开始，美国美总在设立这个神学训练，2个礼拜的青年神学训练。 Desde 1991 en Estados Unidos se estableció el seminario de 2 semanas. 到今年2008年，17年， Hasta este año ya pasaron 17 años. 有的参加3次、4次、5次，也有参加6次的。 Hay personas que participaron 6 veces. 那这个参加多了以后，有一个很明显的不一样。 Después de participar por muchos seminarios, hay una 有 diferencia. 一个教会的教务负责，他要安排领会， Había un encargado que necesitaba gente para que 他就 predique. 安排年轻人训练他们。 Y él mandaba a estos jóvenes que han 他 participado 就 de 发 los 现那个 seminarios. 有参加过神学训练的，讲到有圣经的真理，有属灵的基础。 Y se dio cuenta de que las personas que participaron de los seminarios teológicos tienen realmente una base verdadera de 但是 la Biblia. 没有参加过神学训练的青年，讲到很空洞。 Sin embargo, las personas que nunca participaron de estos seminarios hablaban de doctrinas muy 那这个 esenciales. 10几年来啊，地方教会为着栽培青年，有的完全补助机票，1毛钱你都不要出，你只要去，我们替你买机票。 Y para incentivar y ayudar a aquellos jóvenes que no pueden participar esto, hubo iglesias que les pagaban los pasajes. 等到他去了，他有感受到祷告的喜乐，圣经学了，有这个道中的喜乐，下一次他自己又很想要去。 Y una vez que estos jóvenes participaron de este seminario, tienen ganas de seguir yendo. 所以这个影响是无形的，但是这个影响非常深。 Esta influencia es algo que es invisible, pero es muy profunda. 那第2个就是给他们参与圣工的机会。 Segundo es darles a los jóvenes oportunidad para trabajar en la 所以 iglesia. 有的在地方教会这个青年班，就有青年去带领。 Hay reuniones de los jóvenes que los que dirigen son ellos mismos. 然后教会派植物员选1、2个人跟他们辅导。
Y la iglesia manda a algunos adultos para instruirlos 提供他们参与的机会， y les da cosas para 在 consultar. 参与中学习，在参与中成长。 Y así ellos van aprendiendo y creciendo. 第三个就是实际的参与，就选他们当负责人。 Tercero es directamente elegirlos para que sean encargados. 所以这个全国大会的这个来的人，大概都是从教会负责人选的。 Todos los participantes de la asamblea que mencioné recién fueron los encargados de cada iglesia. 所以我一直觉得，我们教会的圣工要发展，一定要有一个很长远的看见然后一步一步来推行。 Por eso, para que el trabajo de nuestra iglesia se expanda, debemos tener una visión más amplia. 我们过去有一间教会是人数大概150个人。 Antes había una iglesia que tenía 150 creyentes. 他们在执会讨论的时候，大家就讨论来讨论去，怎么让更多年轻人来参与呢？ Y en cierta reunión estaban pensando en cómo hacer para que los jóvenes participen en el trabajo de la 负 iglesia. 责人大概有8个人。 Había 8 encargados 后来就决定了，一个家庭出1个人。 y decidieron que en cada familia debían mandar a un miembro. 就有2个年轻的刚刚结婚的就进来了。 Entonces hubo una pareja recién casada. 结果这个青年就参与教会的职务会。 Y así estos jóvenes participaron en las reuniones. 很感谢神，我们发现这个青年给他参与，然后慢慢跟他辅导以后，变成很负责任，而且灵性一直在进步。 Y hemos descubierto que estos jóvenes fueron madurando espiritualmente. 而且这职务会非常融洽。 Y este grupo de encargados se llevaba muy bien. 所以训练加上参与加上辅导，使我们的下一代能够渐渐成长，来接效我们这个圣工的棒子。 Por lo tanto, nosotros debemos hacer que los jóvenes se integren al trabajo de Dios. 最近有人开始在问说，你几岁退休？ Últimamente hay personas que me preguntan a qué edad me voy a jubilar. 我以前都没有想过这个问题的， Yo antes nunca pensé en 因为 eso. 太忙了，回家倒下去就睡着了。我现在开始想，哇，快要了，7、8年就65岁了。 Pero ahora sí lo pienso porque en pocos años ya voy a tener bastante edad. 所以有时候也常常想说，服侍神是一个机会。 Por eso pienso que realmente es una oportunidad servir a Dios. 因为这个机会时间一直拉长，机会渐渐减少。 Porque cuando nuestra edad avanza, las oportunidades se vuelven cada vez menores. 所以不同的年纪我们在看事情就感受不一样。现在在地方教会，现在觉得最重要要训练工人。 Ahora para mí lo más importante es entrenar a nuevos trabajadores. 以前都不会感觉，现在觉得越来越重要。 Antes para mí eso no era tan importante. 因为圣工要承传这个是最重要一步。 Porque es importante transmitir el trabajo de Dios. 那到约书亚年纪大以后，他离世了。 Después de la muerte de 进 Josué, 入士师时代。 los israelitas entraron a la época de los jueces. 那士师时代里面有一句话重复出现， En el libro de jueces hay una frase que repite, 就是国中无王，大家任意而行。 y es decir, que no había reyes en el pueblo y cada uno obraba según su voluntad. 也就是说，约书亚没有训练后继人。 Es decir, que Josué no entrenó a ningún joven. 所以等他这一代过去以后，没有一个人接棒。 Por lo tanto, cuando él falleció, nadie fue líder. 所以这个圣工的承传这是我们刻不容缓需要来着手想的一件事情。 Por eso la transmisión del trabajo de Dios es algo muy importante. 那跟圣工的承传有一件绝对有关系，就是恩赐的承传。 Y una cosa que está relacionada a esto es la transmisión de los dones. 因为做圣工需要有恩赐， Porque para realizar el trabajo de Dios se 如 necesitan 果只 dones. 接续的圣工没有恩赐，没有承传，会做得很辛苦。
ya que si uno no tiene don, le será muy difícil realizar los 那 trabajos 恩 de 赐怎么 Dios. 承传？ ¿Cómo hacemos para 我们 transmitir 看提 estos 摩太后 dones? 书第1章， Vemos 2 de Timoteo 提摩太 capítulo 后书 1, 第1章 2 de Timoteo capítulo 1, 第6节。 versículo 6. 为此，我提醒你，使你将神借着我按手给你的恩赐，再如火挑旺起来。请读。 Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. 所以保罗把这个工作要交给提摩太， Pablo, cuando le entregó su trabajo a 然后 Timoteo, 他勉励提摩太，这个恩赐要如火挑旺起来。 le dijo que debía avivar sus dones. 那这个恩赐从哪里来？借着我按手给你的恩赐。 Y este don proviene de la imposición de las manos. 那为什么这个按手恩赐可以传下去呢？ ¿Y cómo es que al imponer las manos los dones se transmiten? 那如果我们看哥林多前书12章，就是恩赐是从圣灵来的。 Si vemos 1 Corintios capítulo 12, sabemos que los dones vienen del Espíritu Santo. 所以新约时代这个恩赐借着圣灵的浇灌，可以传给我们的下一代。 Por lo tanto, a través del Espíritu Santo los dones pueden transmitirse a la próxima generación. 我们先来看列王记下第2章。 Veamos ahora 2 de Reyes capítulo 2. 列王记下的第2章。 2 de Reyes capítulo 2. 第9节， Versículo 9. 列王记下第2章第9节。 2:9. 过去之后，以利亚对以利沙说：“我未曾被接离开你，你要我为你做什么？只管求。”这个以利亚看以利沙跟着他不放那这只好说：“你到底要我为你做什么？” Elías, al ver que Eliseo lo seguía por todas partes, le preguntó qué es lo que quiere que haga por él. 因为以利沙知道以利亚有神很清楚的同在，所以他可以把神托付他的工作做得很好。 Eliseo sabía bien que Elías podía hacer bien el trabajo de Dios porque Dios estaba con él. 所以他很希望能够得到这个秘诀所以他一直跟不放。 Por lo tanto, él quería saber cómo hacía eso. 那以利亚就问他说：“你到底要为你做什么？” Entonces, cuando Elías le preguntó a Eliseo qué es lo que 以 quería 利 que 沙 haga, 说：“愿感动你的灵加倍感动我。” Eliseo le dijo, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu. 以利亚说：“你所求的很难，为什么？因为这是神事的，不是我能够做决定的。 Pero Elías le dijo que es algo difícil lo que él pidió porque lo 但 decide 是 Dios. 我被缺的时候，你看得见就必得着；你不看到你就得不着。 Entonces le dijo de que cuando Elías iba a ser llevado por Dios 结果以利亚就乘风就上去了，以利沙看到了， y Eliseo lo ve, entonces obtendrá ese don. 他捡起以利沙所穿的那一件衣服， Y Eliseo realmente lo vio, así que recogió 14节用手打在水，那水就分开来。 el manto de Elías y al golpearlo con las aguas se 这个 separaron. 就是恩赐传下去了， Así se transmitió el don 借着神的能力传给他了。 a través del poder de Dios. 所以我们要把工作传下去，还要恩赐的传。那这个恩赐从哪里来？我们新约时代就从圣灵的浇灌、圣灵的充满来。 Por eso, además de transmitir el trabajo de Dios, debemos transmitir los dones a través del Espíritu Santo. 所以我们在教会里面参与圣工的人一定要鼓励他们要祷告，而且在教会里面需要有一个祷告会让每一个参与圣工被圣灵充满，从神领受恩赐。 Por eso hay que alentar a todos aquellos que realizan trabajos por Dios a que oren. 所以今天晚上就用承传跟大家来互相的学习。 Y esta noche compartí con todos ustedes este tema de la transmisión. 第一个就是信仰的承传， Debemos transmitir nuestra fe, 第二个是圣工的承传。 el trabajo de Dios 那跟圣工有关就是恩赐的承传。 y los dones. 我们一起来唱诗 Cantemos 284首。 himno 284.
出光，发出光，这福音的真光，照近处又照远方，发出光，这福音的真光，照近处永远辉煌。耳中听见那最赞扬呼求声，发出光，发出光，许多努力为了主的真福音，发出光，发出光，发出光，这福音的真光，照近处又照远方，发出光，这福音的真光，照全地，永远辉煌。我们为主做最真的我的光，发出光，发出光，当主降临，必有上是存在天，发出光，发出光，发出光，这福音的真光，照全处又照远方，发出光，这福音的真光，照全地，永远辉煌。请坐。 Tomen asiento. 我们现在一起来祷告。 Vamos a orar juntos. 明天是安息圣日， Mañana es día de reposo. 求主耶稣带领祝福，让每一位来的信仰都能。